Continuación les voy a hablar acerca de un método no invasivo que se realiza a través de la vena cava inferior. Como o para iniciar, vamos a hablar acerca o recordar acerca de la anatomía de la vena cava inferior. En este caso está formada por la confluencia de la vena ilíaca común derecha e izquierda que drena la sangre de las extremidades inferiores y la pelvis. Asciende en el retroperitoneo a la derecha de la aorta abdominal. Se forma variedades de redondeado, ovalado, similar a una hendidura, dependiendo de la técnica de apnea y del equilibrio del líquido intravascular. Aquí en este caso, el método de exploración va a ser a través de mediante una ecocardiografía. La ecocardiografía y ecografía continúan siendo métodos accesibles y de bajo costo de los que se dispone para la evaluación de la vena cava inferior, con las desventajas de no permitir la evaluación de su recorrido completo, ser operador dependiente y la ausencia de la visualización en hasta un 15% de las ocasiones por presentar el sonido explorado mala ventana acústica, que en este caso pues son cuestiones pues que tenemos que tener en consideración en el caso de que se ocupe este método de exploración. Aquí yo les puse una imagen regresando a lo que es la anatomía o cómo se visualiza la vena cava inferior. Pues aquí se compone de las venas frénicas inferiores, venas hepáticas, venas renales, venas gonadales, venas lumbares, vena mesentérica superior y sus ramas de la vena cava inferior. Ya les había mencionado que es a través de una coreografía que vamos a hacer el método de exploración. Esta se ha posicionado como una técnica no invasiva, segura, de fácil realización que proporciona de manera indirecta datos sobre el estado de volumen intravascular efectivo, respuesta a la administración de líquidos, provee datos hemodinámicos del ventrículo derecho y se relaciona de manera dinámica con las presiones intratorácicas. Y ustedes dirán, ¿por qué se relaciona con las presiones intratorácicas, no? Que es lo último que les mencioné. No, depende de la hablando de la fisiología y comportamiento de la vena cava inferior, esta vena cava inferior es una estructura dinámica que su diámetro varía dependiendo de dos presiones, como la presión intravascular e intratorácica. Esto en consecuencia, pues esta vena colapsa durante la inspiración debido a la presión intravascular intratorácica. En sujetos adultos con una respiración espontánea, esta llega a colapsar durante la inspiración en un 50%, que es dentro de lo normal. Esto debido a las modificaciones del diámetro durante la inspiración aumenta la presión negativa intratorácica que se traduce en una presión negativa intraluminal, lo cual esto favorece el retorno venoso cardíaco. Esto provoca una disminución de calibre de la vena cava inferior durante la inspiración normal, mientras que en expiración pues el calibre es mucho mayor. Y ahora hablando más acerca de la vena cava inferior, antes de pasar a la descripción de la técnica que se va a ocupar. El flujo de la vena cava inferior representa el 75% del flujo del retorno venoso totalmente proveniente de las extremidades inferiores, cavidad pélvica y cavidad abdominal. Y ahora sí, vámonos a la técnica. El dispositivo que se va a ocupar es un transductor. En este caso, para observar la vena cava inferior es un sectorial, que presenta una superficie de contacto pequeña y de baja frecuencia, con rangos de 2 a 5 MHz. Se selecciona el modo bidimensional y el perfil de cardiología, si se cuenta con ello en la máquina de ultrasonografía. Aquí yo les puse una imagen del transductor que se debe de ocupar, es un sectorial. Este nos va a permitir que se vea un punto único que permite una mejor accesibilidad a la zona de interés, que en este caso pues es la vena cava inferior. Y ahora siguiendo cómo se debe de colocar en este caso en la persona el transductor. Este se debe de colocar en la arriba medio epigástrica, la muesca apuntando hacia la izquierda, como podemos observar en la imagen. Y después lo que tenemos que hacer es inclinar el transductor hacia la derecha, el cuerpo o carcasa. Y con esto ya tenemos la vista de la vena cava inferior. Esto se debe realizar a una profundidad de 16 a 24 a 20 centímetros. Lo que tenemos que hacer primero es localizar el corazón, y después lo que tenemos que hacer es desplazar o realizar un giro continuo en sentido antihorario del transductor de las 3 a las 12 y ligeramente un desplazamiento hacia la izquierda, y con eso pues ya tenemos la vista de la vena cava inferior. Estas mediciones deberán realizarse de diámetro mayor durante un ciclo respiratorio en inspiración y expiración.
Aquí ya observamos la vena cava inferior. Aquí yo les puse unas mediciones de 1.91 centímetros y de 2.42 centímetros para que aplicar el índice de colapsibilidad de la vena cava inferior, que esto nos va a determinar si el paciente o no va a responder a la terapia por fluidos o que se encuentre ya sea en respiración espontánea normal o que se encuentre en este caso con ventilación mecánica, intubado, entre otras causas. Aquí la vena cava inferior se visualiza como una estructura. Si nos vamos a la ecocardiografía, como ya les había mencionado, pues se encuentra en RA border, que la podemos visualizar con una flechita y esa es la vena cava inferior. Se encuentra como puntitos así, esa es la vena cava inferior. Ahora, ya les hablé acerca de la técnica, de la expresión de la técnica, de la anatomía de la vena cava inferior, porque es debido al cambio de presiones que ésta sufre durante la inspiración. Ahora vamos a hablar sobre la colapsibilidad de la vena cava inferior, que va dentro de esto de la técnica, que es en base a lo que ya les había mencionado, su diámetro mayor y su diámetro menor, entre su diámetro máximo por 100. Esta relación matemática se estableció en el año 2009 del índice de la colapsibilidad de la vena cava inferior. Esto ya les había mencionado, diámetro máximo menos diámetro mínimo sobre diámetro máximo por 100. Y ahora vamos. Ya les puse unas medidas que es de 2.42 centímetros y de 1.91 centímetros. Ahora vamos a realizarlo. Ya aquí yo les puse ya realizada la operación. 2.42 centímetros menos 1.91 centímetros sobre 2.42 centímetros por 100. En el caso nos va a dar un resultado de 21%, que esto se representa en porcentajes. Y con esto, ¿qué vamos a hacer? Con este dato que nos dio, vamos a hacer una evaluación de la vena cava inferior. Que esto se divide en 3. El diámetro de la vena cava inferior es menor a 20 milímetros con un colapso inspiratorio del mayor al 50%, sugiere una presión normal de la aurícula derecha de menos 5 milímetros de mercurio. En el segundo punto, el diámetro de la vena cava inferior menor a 21 milímetros con colapso inspiratorio de menos del 50%, o vena cava inferior mayor con un colapso inspiratorio del mayor al 50%, que era una presión de aurícula intermedia derecha intermedia de 5 a 10 milímetros. Y por último, el diámetro de la vena cava inferior es mayor a 21 milímetros con colapso inspiratorio menor al 50%, sugiere presión de la aurícula derecha elevada, mayor a 15 milímetros de mercurio. En este caso, se nos menciona también que aquí yo les puse unas imágenes siguiendo con la descripción de la técnica. Estos son más que ejemplos acerca de lo que yo les había mencionado anteriormente. Aquí observamos un corte longitudinal de la vena cava inferior con la aplicación de modo M. Se visualiza una variedad de calibre de aproximadamente el 50%. Con el ciclo respiratorio, el paciente recibió reposición de volumen. Esto se debe a que en este caso en el paciente pues se realizó la misma operación para determinar la colapsibilidad de la vena cava inferior, como ya les había mencionado. Es que no iba a responder a la terapia por fluidos o reposición por líquidos. En este caso, pues, el paciente recibió reposición de volumen debido a que calibre de aproximadamente el 50% fue en el ciclo inspiratorio. Aquí vamos a ver la evolución del paciente. Ahora siguiendo con la segunda imagen. Corte longitudinal de la vena cava inferior en modo M. Del mismo paciente que les había mostrado anteriormente que recibió reposición de líquidos, aquí el paciente se observa 15 minutos después de la reposición de líquidos. Esta muestra una disminución de la variabilidad aproximadamente del 37% de cambio de calibre. Aquí observamos el cambio del calibre de la vena cava inferior. Observamos el cambio. Aquí, en este caso, regresamos a la primera imagen, observamos cómo se encuentra. Está señalado
Ahora vamos a la segunda. Aquí se observa más el cambio en la vena cava inferior. Se observa. Y en este caso, vamos a la tercera imagen, que es la misma evolución del mismo paciente. Corte longitudinal de la vena cava inferior en modo M. En el mismo paciente, 25 minutos después de la reposición, identifico una mayor disminución de la variabilidad, aproximadamente 22%, correlacionable con la respuesta al tratamiento. O sea que el paciente sí respondió adecuadamente a la reposición de líquidos. Ya por último, acerca de la técnica ecográfica para medir la variabilidad de la vena cava inferior, es un método no invasivo de fácil realización que pues permite seleccionar los pacientes hemodinámicamente inestables ventilados que responderán a la terapia de reposición de fluidos y cuáles requerirán otras medidas, aquellos que presenten una variación en el calibre de la vena cava inferior mayor al 12% en el caso. Este 12% corresponde a las personas que, por ejemplo, tienen comprometida su ventilación, en este caso ventilación mecánica, o están intubados. Son los que serán beneficiados con la reposición, con la terapia de reposición de fluidos. Y de mi parte, pues eso sería.